Hola a todos, les doy la bienvenida, reúne a tus amigos más valientes y disfruten de las siguientes historias. Atrapado. Estoy atrapado. Estoy solo y atrapado en esta oscura fosa fría. Mi vida ha alcanzado su final metafórico, pues la esclavitud es lo único que me depara. Dado que aquí no tengo nada con qué o en lo cual escribir, solo puedo pronunciar estas palabras y esperar que tal vez, en algún lado, quizá en un universo completamente diferente, mi voz será escuchada y mi historia recordada. Hice mi mejor esfuerzo por luchar contra ellos, pero no hubo nada que pudiera hacer. Su poder era mucho mayor que mis mediocres habilidades. Les di con todo lo que tenía, pero fui derrotado y recluido a esta prisión. Ahora las cadenas pesan en mi alma, y solo puedo imaginar el dolor que este cautiverio me traerá. Me las ingenié para evitarlo por mucho tiempo. Muchos de nosotros lo hacemos. Pero parece que, en años recientes, el poder del enemigo ha aumentado hasta niveles incomprensibles. Hemos perdido, y parece que nuestro último destino es ser capturados por estos tiranos, y ser forzados a pelear entre nosotros como animales por lo que nos queda de vida. En realidad, es difícil de imaginar para mí. El pensamiento de que más temprano que tarde estaré allá afuera atacando e hiriendo a mi propio pueblo en contra de mi voluntad, si es que aún puedo llamarlos mi pueblo. Es algo gracioso el cómo funciona este proceso. No me pregunten cómo, ni siquiera estoy seguro de si ellos saben qué sucede exactamente. Pero cada vez que uno de nosotros es capturado y aprisionado, obviando con cuánta diligencia hayan batallado al enemigo antes de caer, comenzarán a aliarse lentamente con el bando de los monstruos durante su cautiverio. Sucede sin excepción. Nunca podrás imaginar el dolor que alguien siente cuando uno de tus amigos se vuelve un esclavo de eso que combatió por tanto tiempo, y, tras solo un corto periodo de esclavitud, sucumbe a cada demanda del enemigo hasta el punto en el que llega a encontrar camaradería en ellos. Es una especie de lavado de cerebro inocuo. Del cual, joder, yo también seré víctima. Sin importar lo mucho que no quiera que suceda. Lo único que puedo recordar, la última imagen tallada en mi cerebro, es la vista de mi madre, lágrimas inundando su rostro por presenciar mi derrota en la cueva que utilizábamos como hogar. Me había dicho que no los provocase, pero tras ver las bestias, no hubo nada que me pudiese detener. Estos eran los seres que se robaron a nuestro hermano. No importó con cuántos de los nuestros tuve que luchar, estaba determinado a aniquilarlos. Ah, pero fui tan torpe. Si solo hubiese escuchado a mi madre, estoy seguro de que pronto sufrirá el mismo destino que yo ante estas criaturas despreciables. Pero, aún así, quizá las cosas no son tan malas como se ven. Después de todo, es un hecho que, bajo la supervisión de estos seres, nos hacemos más fuertes de lo que jamás pudiésemos lograr por nuestra propia cuenta. Lo que es más, ellos parecen preocuparse por nosotros de manera genuina. Procuran darnos refugio y salud. En retrospectiva, las cosas no son tan pesimistas como lo creía al comienzo. En lo absoluto. Puedo verlo con más claridad ahora. Creo que cuando sea utilizado como arma daré lo mejor de mí, sé que lo haré. Porque, después de todo, el propósito de un Pokémon es ayudar a su entrenador a convertirse en un maestro, ¿no? El pañuelo. Recuerdo la casa en la que vivía cuando era una niña. No era una casa muy grande, recuerdo que todos dormíamos y comíamos en la misma habitación, ya que no había dinero para ampliar la casa. Éramos 5 hermanos, sin contar a los niños sin hogar que mi madre había acogido bajo su techo sin ningún tipo de ganancia. En total, éramos 9 niños que tenían que ser cuidados por una misma persona. A pesar de lo pobre que era nuestra gran familia, nunca faltó que comer. No fui consciente de todo lo que tuve hasta que cumplí cierta edad. Recuerdo la belleza de la mujer que me crió, una dama delicada que nunca dejaba ver su cuello, el cual cubría con un pañuelo de seda. Pensaba que podría ser alguna cicatriz, pero nunca tuve el valor de preguntarle. Todas las noches dejaba su pañuelo colgando de la ventana para que se secara con la brisa. Durante el día, su pañuelo terminaba totalmente empapado con la baba de los bebés, y debía lavarlo para usarlo al día siguiente. Sin embargo, en la mañana, el pañuelo nunca estaba en su lugar, sino flotando a unos cuantos metros en la playa que estaba cercana a la casa. Nuestro vecino pescador lo traía siempre. Mi madre nunca supo la razón de esto, pero yo sí lo sabía, era un ladrón. Sí, un ladrón. Hubo una noche en que me tocó dormir en la cama que miraba en dirección a la ventana. Como no podía conciliar el sueño, a cierta hora pude ver cómo una mano se asomó por la ventana y tiró del pañuelo hacia abajo, para luego no volverse a asomar.
Cuando le conté lo que había visto a mi madre, ya habían pasado muchos días, y el pañuelo había sido secuestrado y devuelto varias veces, por lo que ella, aburrida de la situación, no se notó muy contenta al oír mi relato. Recuerdo que gritó que yo era una tonta, que era imposible que alguien pudiese agarrar su pañuelo. Nunca más abrí el tema. De eso creo que ya han pasado 10 años. En la actualidad, vivo en un lugar bastante alejado de lo que alguna vez fue mi hogar. A veces extraño los viejos tiempos, pero no cambiaría lo que tengo por nada en el mundo. Hace unos días, recibí una carta anunciando la muerte de mi madre, por lo cual debía acudir a mi antiguo hogar para reunirme con mis hermanos y discutir los temas del entierro y la administración de las propiedades que había logrado obtener. Cuando estuvimos todos los hermanos reunidos, me enteré de que mi madre había dejado un testamento. El mayor de los hermanos leyó el escrito. Pero lamento decirles, mis niños, que no hay nada más que yo pueda darles que mis propiedades y esta casa. Haced con ellas lo que os plazca. Lo único que pido a cambio, es que tiréis esta caja por la ventana en la que llega a la brisa marina, esa de la casa en la que vivisteis cuando erais pequeños. ¿La recordáis? Dentro, está algo que le gustaría recibir a los que están durmiendo allí abajo. Hubo murmullos de confusión de parte de algunos. El mayor solo atinó a abrir la caja para ver lo que contenía. Era el pañuelo que mi madre siempre llevaba puesto. Aunque nadie entendió la razón de esta decisión, ni por qué el pañuelo estaba ahí, decidimos cumplir con su pedido y tirarlo por la ventana que estaba nombrada explícitamente en el testamento. Uno de mis hermanos tomó la caja y la tiró con todas sus fuerzas a través de ella. Cuando sonó un splash distante en vez de un sonido más duro, no pude evitar asomarme por la ventana. Justo bajo esa ventana estaba el borde del precipicio que daba a la playa. En el borde de esta estaban unas enormes y afiladas rocas que apuntaban hacia arriba. La caja había logrado caer en el agua, así evitando destrozarse. Sentí miedo de improviso al ver hacia abajo, había residido años en esa casa sin saber que vivíamos en el borde de un precipicio. ¿Qué es esa reacción? ¿Es que te dan miedo las alturas? Tras esto, bajamos a la playa para ver si la caja lograba salir de su trampa de rocas y navegaba hacia su libertad en el mar, pero, al parecer, se había hundido tras chocar contra un peñasco. Uno de los lugareños se acercó para advertirnos de lo peligroso del lugar y que debíamos alejarnos de allí. Recuerdo sus palabras vívidamente. Muchas personas han sido víctimas de esa trampa de rocas. Según parece, hay un tipo de agujero bajo este precipicio, el cual atrapa a quien sea que tenga la mala suerte de caer allí. Han sido muchos los suicidas y, bueno, también bañistas inocentes cuyos cuerpos no hemos podido recuperar debido a esta especie de aspiradora. No he vuelto a ir a ese lugar, no después de lo que me contaron. Muchos dirán que soy una cobarde. Yo no lo veo tan así. Nunca creí en fantasmas, ni en esas torpes historias en las que dicen que alguien cuya muerte fue horrible se repite una y otra vez. Tampoco creí en las palabras de mis hermanos, esos que me dijeron que mi madre se había suicidado, que ella no había podido más con la presión de ese lugar. Que nosotros debíamos terminar con lo que ella no pudo lograr. Mi madre me ha enseñado bien. No se debe juzgar antes de oír el final de la historia. Hace varias décadas, antes de que ustedes naciesen, uno de los tantos encallamientos que hubieron en esta zona obligaron a un marinero a escalar el precipicio para buscar ayuda, puesto que le era imposible nadar hasta llegar a tierra. El hombre alcanzó la casa ubicada al borde del precipicio y se apoyó de lo primero que notó para entrar a la casa. A la mañana siguiente, el hombre estaba sobre una de las rocas, muerto, con un pañuelo de seda en la mano. Mi imaginación. Esto pasó cuando era un niño. Vivíamos en una casa más pequeña en ese entonces, y compartía mi cuarto con mi hermana mayor. Teníamos una cama litera, y yo dormía en la cama inferior. O, al menos, lo intenté. Por ninguna razón válida, parecía estar aterrado de dormir ahí. Mis padres se cansaron de que me arrastrara para dormir en su cama noche tras noche, así que sugirieron que durmiese al lado de mi hermana en la cama superior. A mi hermana no le encantaba la idea, pero accedió al final con la condición de que durmiera de manera que mi cabeza estuviese al nivel de su pecho y no frente a su rostro, dado que una vez le di un puñetazo mientras dormía y la hice sangrar de la nariz. Yo, por supuesto, acepté sus términos, pues me sacó de la litera inferior. Dormí a su lado y todo parecía andar bien. Ya no tenía pesadillas y me sentía más seguro al estar junto a mi hermana. Una noche, sin embargo, no pude dormir. Mi hermana sonreía contenta mientras soñaba.
Escuché el latido de su corazón y vi su pecho inflarse con cada inhalación. Prestando atención a los sonidos apagados de la noche, noté algo oscuro moviéndose en el rabillo del ojo. Naturalmente, me volteé para ver qué era, pero todo lo que vi fue el borde de madera de la cama. No le di mayor importancia y me giré hacia mi hermana. Poco después, vi el movimiento de nuevo. Me volteé rápidamente, pero, de nuevo, no había nada. Me asusté y me pegué a mi hermana. Cerré mis ojos, tensándolos, y esperé hasta que el sueño me sobrecogió. La mañana siguiente, desperté sin mi hermana a mi lado. Di un pequeño vistazo por el borde de la cama antes de bajar por los escalones. Caminé hacia la sala de estar y encontré a mi hermana viendo televisión, por lo que la acompañé para ver el programa infantil. No mencioné que había visto algo moverse por la cama, pensando que se reiría de mí o me diría que no fue nada. El día aconteció como cualquier otro. Pero mientras más tarde se hizo, más nervioso estaba. Traté de alargar el evento de ir a la cama, pero mi madre me dio la orden de hacerlo eventualmente. Me lavé los dientes y me fui a la cama. Nuestros padres vinieron y nos dieron un beso de buenas noches. Mi hermana se había quedado dormida rápido. Me agarré de mi sábana y esperé que el movimiento hubiera sido obra de mi imaginación. Pero ahí estaba de nuevo. Le tenía miedo, pero quería saber lo que era. Volteé con cautela, pero cuando lo vi directamente, desapareció. Dejé de mirarlo y, como supuse, regresó. Me dispuse a verlo de nuevo, esta vez más despacio y con el cuidado de no verlo de lleno. Funcionó. Vi lo que era. Una mano. Una mano huesuda verde con tonalidades cafés. Se asomaba con sus largas uñas negras por un costado de la cama. Para ese punto, estaba aterrorizado. Me volteé más plenamente de manera automática, solo para que la mano se retirara de súbito. Pese a lo atemorizado que estaba, me arrastré por el lado de mi hermana para asomarme por el borde y descubrir a quién pertenecía la mano. Nada. Apenas el suelo desnudo y la litera inferior. Me recosté y, cuando retiré mi mirada, la mano se levantó por el costado una vez más. No debía verla, pero cuando la mano se posó en el espacio abierto de la cama y tomó soporte de la misma, no lo pude resistir más y me giré, causando que se retirara. Me quedé observando el punto por el que siempre se levantaba y no lo volvió a hacer. Me empecé a cansar, así que caí dormido pronto. Cada noche fue igual. Vi la mano, pero nunca a quién pertenecía. Dejé de verla cuando nos mudamos a mi casa actual y mi hermana y yo tuvimos habitaciones separadas. Pensé en la mano como un producto de mi imaginación alimentado por mi miedo a la oscuridad. Por esa razón nunca llegué a mencionarlo. Fue hace unos años que estaba hablando con mi hermana de nuestros vecinos antiguos, una dulce pareja de ancianos, cuando comenzamos a pensar en todo tipo de cosas que recordábamos de aquella casa. Por primera vez, le conté sobre esa enfermiza mano verde que les había ocultado. Ella me vio extrañada, y me dijo, yo también solía verla. Los macabros moradores de la Casa de los Arcos. De la época colonial son pocos los vestigios que quedan en la hoy llamada Avenida Arcos de Belén. Si acaso el templo y el convento de los betlemitas, que después fuera por muchos años la escuela médico-militar. En nombre del progreso han entrado en los viejos edificios el pico y la pala con su obra devastadora, demoliendo casas llenas de historia y tradición. Tal fue el caso del Palacio de Doña Soledad de Castaño y Burgos, dama sobre la cual se aborda una extraordinaria historia y espeluznante leyenda y que, según las crónicas, vivió en el año 1642. En aquella época era virrey el duque de Escalona, conocido entre otras cosas por haber dado a su gobierno el aspecto de una ostentosa corte, en la que privaban la corrupción y la intriga. Mucho se habló de amoríos secretos entre el duque y doña Soledad, que nadie sabía de dónde había obtenido su cuantiosa fortuna, el hecho que la dama en cuestión hacía honor a la época de lujo, derroche y disipación ofreciendo grandes saraos en su palacio de la calle de Analco. Nunca se le vio al virrey asistir a una de esas fiestas, pero sí, en cambio se veía sumamente concurrida por cortesanos y nobles que se disputaban una sonrisa o una mirada de doña Soledad, desde los más jóvenes hasta los más maduros. Siempre había riñas entre los caballeros asistentes y para que las cosas no pasaran mayores intervenía la dueña de la casa. Siempre al terminar una fiesta doña Soledad esperaba a un caballero en su alcoba, en esta ocasión fue don Vicente, pero el afortunado resultó un joven que astutamente había permanecido escondido.
Su juvenil corazón empezó a latir furiosamente, al oír que los criados cerraban el portón, y los menudos pasos de la dama por el corredor. Salió de su escondite y le habló de lo que los sentimientos que habían despertado en su corazón. Sin embargo, a pesar de mostrarse sorprendida y hasta escandalizar, lo cierto es que a la poco escrupulosa doña Soledad le halagaba en apasionamiento del muchacho. Afecta a buscar nuevas experiencias, una vez más dio rienda suelta a sus pasiones. Don Vicente llegaría 2 horas después, que traía una llave de una puertecita secreta que la mujer le había dado, pero al querer entrar en la alcoba, que según le habían dicho se encontró nada menos que al joven, y acto seguido entraron en combate, y sin más el chico lanzó un furioso mandoble sobre el sorprendido don Vicente, que apenas pudo esquivar. Pero el segundo, más diestro y experimentado en el manejo de la espada, pronto se dio el lance en su favor. Doña Soledad creyó perdido al mancebo y, ofuscada por el miedo, se arrojó sobre don Vicente armada de filoso puñal, pero desafortunadamente el caballero cayó hacia adelante y accidentalmente atravesó al indefenso joven. Ambos cayeron heridos de muerte. La dama rectificó que nadie se hubiera percatado de los hechos, y acto seguido arrastró el cadáver de don Vicente al otro extremo del corredor, donde movió una moldura de la decoración de la pared. Esta cedió dejando ver una escalera que bajaba en medio de la oscuridad. Arrojó enseguida el cuerpo inanimado del hombre, dando tumbos hasta chocar con una corriente de agua. Después hizo lo mismo con el joven. La pared se volvió a cerrar y doña Soledad se dispuso a limpiar cuidadosamente la sangre de piso y muros y a pensar en una historia creíble de las repentinas desapariciones. Al día siguiente los sirvientes no hicieron preguntas acerca del joven, por lo que la mujer aprovechó esto para diseminar la versión de que se había ido de la casa sin dar aviso alguno, y como si nada hubiera pasado, siguió con su vida de orgías y disipación. Aunque para los habitantes del México colonial pasaban cosas extrañas en torno a doña Soledad, sus amantes que desaparecían sin dejar rastro, brujería, entre otros rumores. Pero el tío del joven, don Andrés de Calderón y Díaz, no se podía quedar tranquilo y decidió averiguar las extrañas actividades de aquella mujer, yendo a su casa para hablar también sobre la repentina desaparición de su sobrino. La discusión entre ambos llegó a tal grado, que doña Soledad aprovechó esto para llorar, y que aquel hombre, que era todo un caballero, no podía ver lágrimas en los ojos de una dama sin sentirse conmovido. Don Andrés estaba a punto de retirarse, cuando la mujer le ofreció alojamiento en su casa, insistiéndole hasta poderlo convencer, y nuevamente el caballero se vio desarmado ante ella. Pero la oferta de la dama no era de a gratis, ya que esa misma tarde inició sus labores de seducción con una rica comida, decidida a hacer que el señor de Calderón se olvidara de investigar lo que había sido de su sobrino Diego. Cuando por la noche se retiraron a dormir, don Andrés ya no podía apartarla de su pensamiento. Soñando con doña Soledad permaneció largo rato, hasta que de pronto sintió la presencia de alguien más en su habitación, y no precisamente que estuviera vivo. Pasado el suceso, el hombre sentía escalofríos y se sirvió un vaso de vino, pero al querer llevárselo a los labios, sintió que algo le jalaba el brazo. La impresión que le hizo aquel contacto invisible y helado lo hizo soltar aterrorizado el vaso. Los cabellos se le erizaron y miró asustado a su alrededor. La temperatura comenzó a disminuir y eso lo hizo estremecerse de pies a cabeza. Acto seguido la luz de la bujía se apagó y sin embargo, la habitación quedó iluminada por una extraña y lúgubre fosforescencia. El terror había paralizado a don Andrés, pues la silueta que se destacaba en una de las esquinas de la habitación empezó a moverse lentamente hacia él, hasta que se destacó claramente ante sus ojos el rostro de aquella aparición, que conocía muy bien. Era su sobrino Diego. El joven pálido y frío le lanzó una tristísima mirada y entreabrió los labios como para decir algo. Pero una sombra gigantesca surgió y lo envolvió totalmente, dejando la habitación sumida en la oscuridad. Acto seguido entró la seductora doña Soledad alarmada. Al verle tembloroso y con el rostro pálido preguntóle qué le acontecía, para lo que el hombre le relató aquel sobrenatural suceso. La astuta mujer se las ingenió para salirse con la suya una vez más, pues don Andrés sucumbió a sus encantos como tantos otros. Sin embargo, no por eso se tranquilizó. A la mañana siguiente el día estaba nublado y los corredores de la casa sumamente oscuros. Pero cuando él abandonó su cuarto para dirigirse al comedor volvió a experimentar una extraña sensación, pues sentía que varias presencias invisibles y etéreas lo seguían, pero sin volver la cabeza apresuró el paso hasta entrar en el comedor.
Sin embargo, cuando más tarde volvió a tener la misma sensación, empezó a intrigarse seriamente sobre lo que podría ser. Pero mientras más hacía por vencer el miedo y establecer contacto con todos aquellos fantasmas, más parecía impedirlo, ya que la sombra gigantesca que siempre los cubría para hacerlos desaparecer. Intrigado por estos acontecimientos sobrenaturales, don Andrés decide dar parte a las autoridades del Santo Oficio, aún exponiéndose a que lo acusaran de herejía. Pero doña Soledad se entera de sus planes y pone el grito en el cielo, pero al resultarle imposible convencerlo de lo contrario, recurre nuevamente a sus armas de seducción para impedirle al preocupado hombre que pusiera en marcha sus propósitos. Finalmente don Andrés quedó convencido de que podía ir al Santo Oficio a la mañana siguiente. La noche se presentó oscura y desapacible, fuerte vendaval estremecía las copas de los árboles y cimbraba puertas y ventanas de la casa. Mientras tanto, dentro de la casa, el caballero había podido dormirse tal vez por no haberlo hecho bien la noche anterior y la mujer lo contemplaba de una manera muy extraña planeando algo por demás malo. Del buró preciosamente tallado que había junto a su cama, extrajo una filosa daga de mango de marfil y acto seguido levantó la mano para descargar un brutal golpe de cuchillo sobre el corazón de don Andrés, pero hubo de soltar la daga casi enseguida, pues sintió que dos manos fuertes y vigorosas le atenazaban el brazo para impedirle todo movimiento. Entonces comenzó a sentir que el brazo le ardía de una manera horrible y al escuchar los gritos, se despierta el caballero, quien quiso aliviarla de su dolor y fue cuando advirtió unas manchas enrojecidas en el tornado y blanco brazo de la dama, y don Andrés ayudado por los sirvientes, colocó compresas frías en su brazo, pero esto servía de nada porque los dolores eran cada vez más intensos, hasta que finalmente perdió el sentido. El tío de Diego, dado a los acontecimientos decide ir acto seguido al Santo Oficio a relatar los sucesos. Entretanto doña Soledad se encontraba en sus aposentos recobrando el sentido y una de sus sirvientas le relata lo que el caballero fue a hacer. Ante el azoro de la sirvienta, la mujer saltó del lecho y quiso salir de la habitación, la primera quiso detenerla, pero la segunda la apartó con un vigoroso empujón. La dama salió espantada por el corredor, mientras la criada daba desesperadas voces. Doña Soledad llega al final del corredor y mueve la moldura de la pared, se introduce en la puerta que se abrió y en ese preciso momento llegaban don Andrés y el sacerdote, quienes sorprendidos la vieron descender por aquella escalera oscura y lúgubre. Optaron por seguirla, la oscuridad era cada vez más impenetrable y el sacerdote encendió el cirio bendito que llevaba. Doña Soledad se encontraba en el último peldaño de la escalera mirando como hipnotizada las negras aguas que se abrían a sus pies. Don Andrés y los sacerdotes contemplaron algo que los dejó de una pieza. De las turbulentas aguas surgió una extraña embarcación con un tétrico remero que se acercó hasta donde se encontraba la mujer y le tendió la mano, ella de manera instintiva retrocedió, pero aquella mano peluda y bestial la aferró fuertemente del brazo, haciéndola lanzar un alarido de dolor. En ese momento, de debajo de las aguas surgieron infinidad de espectros y bestias infernales, que la hicieron entrar a la siniestra embarcación y debatiéndose con desesperación entre aquellos entes infernales, doña Soledad se alejó de la orilla a bordo de la lancha remada por el extraño encapuchado. El sacerdote miró con el rostro desencajado a don Andrés, corroborando el religioso lo que el caballero le había venido a relatar momentos antes. La casa fue bendecida y se dijeron muchos exorcismos para liberarla de los espíritus infernales, que se creía la habitaban, pero con todo eso, continuaron las apariciones de Diego y otros más, entre los que se reconocieron los antiguos amantes de doña Soledad, y por ese motivo la casa a la que le decían de los arcos, por estar frente a los arcos de Belén, fue llamada también de los moradores macabros. Don Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla, duque de Escalona, fue destituido a poco de estos acontecimientos, pues mucho se dijo que en parte fue por haber sido protector de doña Soledad. La casa quedó abandonada. Don Andrés decidió mandar decir varias misas en sufragio del alma de su sobrino Diego. Y siglo y medio después, cuando empezaba a hablarse de las insurrecciones contra España, la casa de los arcos o de los habitantes macabros fue demolida, pero al arrasarla encontraron entre el lodo que había en sus cimientos varios esqueletos, para lo cual se dio parte a la Inquisición, pero misteriosamente no dio importancia al hecho. La razón: quizá porque seguían pensando que aquel lugar era la entrada del infierno, y que los cadáveres encontrados pertenecían a personas condenadas por sus culpas. Mis amigos, eso es todo, espero las historias de hoy hayan sido de su agrado, un saludo a todos, nos veremos muy pronto en tu próxima pesadilla.